Diputado Undurraga, ¿cómo está? Lo molestamos un segundito. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, mira, contento porque esta obra se retomó, había costado mucho, ¿no? Y ahora de nuevo se está construyendo esta obra. Había habido problemas, la empresa anterior había quebrado y la Farfana necesita... Estamos hablando de la comisaría La Farfana, que efectivamente es de Maipú, que se suspendió su construcción y estamos hoy día volviendo a retomar las obras, y eso es lo que se ha inaugurado. Es muy importante por el tema de seguridad. Así es, y por eso tú ves las caras aquí de todos los vecinos, dirigentes, todos muy contentos, porque el que esté en movimiento da esperanza que pronto vamos a tener aquí la comisaría. Esta es la tercera comisaría aquí en Maipú, hay una subcomisaría también. Esto hace que otros barrios del Abrazo, por ejemplo, también nos dicen lo mismo, que requieren una subcomisaría o comisaría, y hay también otros lugares en la región metropolitana y en todo el país. Así que contento que se haya retomado esta obra, costó, hicimos algunas gestiones para que el presupuesto estuviera, y bueno, aquí esperamos ya en un año más que se esté inaugurando. Bueno, hubo un hecho político también que no nos podemos hacer los lesos respecto de lo que ocurrió esta mañana también, porque estuvo la presencia del general Yáñez, cuya figura ha quedado en entredicho luego que anoche el ministro de Justicia señalara que él debiera poner su cargo de exposición antes de su formalización el 7 de mayo. Usted como diputado, ¿cómo lo ve la figura? ¿Qué acompleja la figura del general Yáñez? ¿Usted cree que tiene que presentar la renuncia antes? ¿Hay que respaldarlo? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay dos cosas que son distintas. Primero, respecto a cualquier autoridad que sea nombrada, si es que finalmente formalizada por un delito, tiene que dedicar todo el tiempo a la defensa, y se dedica todo el tiempo a la defensa para no comprometer a la institución. Es razonable que dé un paso al lado, ¿no? Pero eso respecto a la situación del general, pero el gobierno no puede hacer esto por la prensa, ¿no? Un ministro, un gobierno tiene las herramientas para tomar la decisión, para solicitar la renuncia, y no anunciarlo por la prensa, así, oiga, mire, renúncieme mañana. Eso no está bien, no solo la persona del general Yáñez, sino porque no cuida a Carabineros. Resumen, entonces, el gobierno se equivocó en la forma, pero yo creo que antes de la formalización debiera renunciar el general Yáñez. La situación, la ministra Vallejo, cuando en la vocería dice que hay un punto de inflexión, le quita un poco de peso también a los dichos del ministro. Entonces hay un avance por la noche y un retroceso ahora por la mañana. ¿Cómo lo ven? Cuidar las instituciones significa que las solicitudes de renuncia se hacen directamente mirando a los ojos a la persona y se le dice, mire, renuncie o no renuncie. No es todo andarse mandando recados por la prensa. Un día el ministro diciendo una cosa, al otro día la ministra diciendo otra cosa. La verdad que no corresponde. Yo creo que antes de la formalización debieran un paso al costado, porque más allá de si es correcta o no es correcto de lo que se le acusa, él va a dedicar tiempo a la defensa y para no comprometer a Carabineros. Pero esto es una conversación que el gobierno tiene que tener privadamente, no mandar recados por la prensa, porque le hace mal justamente a una institución que todos queremos, que es Carabineros. Muy bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Sí, bueno, es lo que está ocurriendo, son las reacciones políticas a este hecho que ha ocurrido este mediodía aquí en Maipú. Por un lado, la inauguración o reinauguración de la construcción de una comisaría muy importante para Maipú, como es la Farfana, y lo otro que ocurrió también, que es un hecho político, complejo, difícil, tenso para algunos, otros no tanto, que es la presencia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en esta actividad junto al presidente, horas después de que un ministro planteara que él tenía que dejar el cargo antes de su formalización el 7 de mayo. Es la noticia aquí en Maipú, lo que está ocurriendo, Rodrigo Sepúlveda. Bueno, muy bien, Roberto, ya escuchamos autoridades, ya sigo contigo ahí en la zona de Maipú. Me voy a ir a La Moneda. Quiero saber qué dicen ministros también allá. Habló la ministra Vallejo hace un rato respecto a este tema. Vamos a sumar a Rodrigo Sánchez, quien está en el lugar. Hay muchas palabras que se cruzan también, opiniones divergentes respecto a esto. Vamos con Sánchez a La Moneda. Rodrigo, bienvenido. Último minuto. ¿Cómo te va, Rodrigo Sepúlveda? Muy buenas tardes. Algo ustedes también tuvieron la oportunidad de escuchar hace algunos minutos atrás, la vocería de gobierno de la portavoz de Palacio, la ministra Camila Vallejo, de alguna forma poniendo sobre la mesa la versión oficial acerca del Ejecutivo sobre la continuidad o no del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto tras las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien invitó a la máxima autoridad de la policía uniformada a reflexionar previo a la fecha de su formalización el próximo 7 de mayo sobre su continuidad en el alto mando policial. Algo
sumamente delicado, sumamente polémico, por supuesto, considerando que el Ejecutivo tiene como prioridad central impulsar la agenda de seguridad. Y la ministra Vallejo puntualizó que estas palabras, tal como el propio Cordero lo dijo durante esta jornada en una entrevista bien temprano por la mañana, eran palabras que no había compartido con el presidente de la República y que se dieron en el contexto de una consulta sobre la formalización del general director de Carabineros. Pero la línea del gobierno que de alguna forma comunica a la ministra Camila Vallejo es que la formalización del próximo 7 de mayo es el punto de inflexión para la continuidad de Ricardo Yáñez como el alto mando de Carabineros y por supuesto también en esa instancia se debe tomar como plazo máximo una determinación acerca de su continuidad. El gobierno, y eso es el mensaje principal que ha entregado el Ejecutivo, va a seguir trabajando codo a codo desde el punto de vista institucional con quien está al mando de Carabineros por estos días. Pero de todas maneras, esta incómoda observación que hace Luis Cordero sobre la continuidad del general Yáñez evidentemente le pone presión adicional al general director de Carabineros. Hay cambios de escenario también, Rodrigo, que han motivado de alguna forma este criterio que ha puesto el gobierno sobre la mesa. Lo ocurrido con Sergio Muñoz, ex director nacional de la Policía de Investigaciones el viernes pasado, es reconocido de hecho como un cambio de escenario, no desde el punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque ambos casos, lo que se de alguna forma investiga en relación a la ex autoridad de la PDI y lo que se investiga sobre Ricardo Yáñez son casos totalmente distintos. En uno hay antecedentes claros y objetivos acerca de la participación del ex director nacional de la PDI. En otro hay elementos más bien subjetivos, según se ha planteado, sobre la posible responsabilidad de Ricardo Yáñez en la omisión de mando en ciertos apremios ocurridos en el llamado estallido social. Ahora, de todas maneras, el escenario político cambia considerando que el alto mando de la PDI sale de su cargo. Hay una querella del CDE también que le pone más presión a esta evaluación y finalmente la decisión del Ejecutivo es, de alguna forma, dar este mensaje, invitar a esta reflexión al propio Ricardo Yáñez, pero de todas maneras no se toma la decisión de momento por parte de la moneda de sacarlo o decirle prácticamente a Ricardo Yáñez que salga de su cargo, como si se instó en su minuto a Sergio Muñoz para que saliera del alto mando de la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar entonces algunas de las declaraciones que entregó la ministra Camila Vallejo durante esta mañana refiriéndose a la polémica que se ha generado por la eventual salida de Ricardo Yáñez como general director de Carabineros. Último minuto. Consideramos que ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones, dado que frente a cualquier cuestionamiento, lo importante es resguardar a las instituciones y no a una persona en particular. Porque las personas pasan, pero las instituciones tienen que seguir. Y tienen que seguir funcionando en el tema que es mayor preocupación, en este caso, de la ciudadanía, que es la seguridad. Por lo tanto, evidentemente que los momentos de formalización son un punto de inflexión y esto además es independiente de que el presidente de la República tiene siempre la atribución en la evaluación constante que hace de sus autoridades de determinar si sigue o no sigue en un cargo. Último minuto. A ver, bueno, un par de cosas. Primero, yo les comentaba hace un rato que el ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien he tenido la posibilidad de entrevistar varias veces acá en este estudio, me parece que es un tipo muy sensato, un tipo muy directo, de mucha opinión, con carácter, que no se esconde, que te enfrenta y que te va a decir lo que él piensa. A mí me parece que eso es muy valorable bajo mi punto de vista. A lo mejor usted tiene otra opinión, pero yo eso es lo que siento de parte, teniéndolo acá, mano a mano, muy abierto a responder, muy abierto a escuchar la crítica. Ese es un punto para entender perfectamente mi mirada respecto a él. Ahora, ¿qué me pasó a mí cuando vi esto hoy día en un recorte? Son muchas preguntas las que tengo, más que certezas, pero ¿por qué esto se hace por televisión? ¿Por qué? Porque un ministro de Justicia plantea esta frase, que evalúe su renuncia antes de la formalización. ¿Por qué lo hace? ¿Habrá sido mandado por el presidente? Tengo todo el derecho a preguntarme estas cosas, ¿ah? Usted también. Porque es muy raro que un ministro de Justicia vaya a un programa de televisión a mandar este mensaje.
¿Habrá sido mandado por el presidente? ¿Habrá sido una instrucción del presidente de decir eso? Porque no es regalado que un ministro de Justicia, no es antojadizo que un ministro de Justicia lance esta opinión que es muy relevante. No te lo está diciendo cualquier ministro con otros roles. Te lo está diciendo el ministro de Justicia, casi aconsejándole al general de Carabineros que renuncie antes de la formalización. Eso le está diciendo. Antes del 7 de mayo es mejor que renuncie. Eso le está diciendo. Ahora, ¿se lo habrá dicho en su cara? Porque a mí no me gusta que aparezcan autoridades pidiendo la salida de otras autoridades sin decírselo en la cara. Él se lo habrá dicho al general Yáñez: señor Yáñez, ¿sabe qué? Yo le aconsejo que es mejor que usted renuncie y no esperemos la formalización. Es mucho más sano para usted que se dedique a su defensa, es mucho más sano para la institución, es mucho más sano para el gobierno. Paso al costado, yo sigo por acá, váyase usted. Nosotros lo limpiamos como imagen, pum, para afuera. ¿Se lo habrá mencionado en su cara? ¿O lo están presionando a través de la televisión para que renuncie? Imagínense la cantidad de preguntas que les lanzo acá. No es cualquier frase esta, no es cualquier frase. A mí me da la sensación que no es antojadiza, más allá de que es un ministro que tiene opinión. Pero ¿por qué voy a estar pidiendo la salida del general director de Carabineros por televisión? O sea, me parece que es muy contradictorio. Es muy raro que un ministro pida la salida o aconseje la salida o diga que es mejor que evalúe su renuncia antes de la formalización. A mí me quedan muchas dudas más que certezas. Respecto a esto, ¿qué dijo la ministra Vallejos, Rodrigo? Qué bueno que abordas este punto, Rodrigo Sepúlveda, porque hay muchos subtítulos, podríamos decir, en relación a las distintas declaraciones que hemos escuchado por parte del gobierno en las últimas horas acerca de la continuidad de Ricardo Yáñez. El ministro de Justicia, Luis Cordero, es un ministro sumamente prudente con sus opiniones políticas, pero en muchas oportunidades él ha ejercido un rol más bien técnico, jurídico, en muchos de los temas que aquejan al Palacio de la Moneda. Y lo hizo en su momento cuando conocimos los primeros antecedentes acerca de la formalización de Ricardo Yáñez. Esto ocurrió en el mes de enero aproximadamente, podríamos decir, sí, en el verano, cuando el propio ministro de Justicia plantea que no existe incompatibilidad en que un funcionario público esté formalizado con el ejercicio de su cargo. Eso lo dejó claro desde el punto de vista técnico. Hoy el énfasis del ministro de Justicia es una reflexión acerca de su continuidad desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la continuidad de Ricardo Yáñez, y esto es compartido al interior de gobierno, evidentemente interfiere en el impulso de la agenda de seguridad. Ahí tú haces una pregunta que es totalmente válida. Entonces, ¿por qué no se le pide directamente la renuncia al general director de Carabineros si la evaluación en el gobierno es que su continuidad es un problema? ¿Y por qué se quiere esperar hasta la fecha de su formalización para tomar una decisión? Bueno, ahí hay un punto también importante que hace la propia ministra Camila Vallejo. Ella dice que, independiente a que está esta reflexión, obviamente, del general Yáñez, eso no quiere decir que el presidente de la República, dentro de sus facultades, si es que su evaluación cambia y si es que él considera que es un obstáculo la continuidad del general director para la agenda de gobierno, según su criterio, si él lo considera, perfectamente le puede pedir la salida. Ahora, el hecho de que Ricardo Yáñez siga en su cargo desde la visión del gobierno, desde lo que han planteado, es reflejo de que todavía se quiere tener al general Ricardo Yáñez en su cargo, al menos desde el punto de vista institucional. Son mensajes confusos, evidentemente es una situación delicada. Te invito a que revisemos nuevamente algunas de las declaraciones que dio la ministra Camila Vallejo sobre esta polémica reflexión que invita a hacer el ministro de Justicia, Luis Cordero, a la máxima autoridad de la policía uniformada. Último minuto. Lo que ha dicho el ministro Cordero tiene que ver con un contexto de formalización que se va a producir y donde tanto como gobierno como la propia autoridad correspondiente tendrá que tomar decisiones que son críticas pero que son importantes para la continuidad del trabajo de dicha institución. La formalización es un momento de inflexión y evidentemente esto se tomará en su debido momento, las evaluaciones correspondientes, tanto en lo personal
como en el plano institucional, que es lo más importante, porque aquí las instituciones son las que no se deben ver impedidas en su funcionamiento por la formalización de una autoridad. Último minuto. Ahora, Rodrigo, seguramente tú te imaginas que si el gobierno ha puesto esto sobre la mesa como su posición acerca de la continuidad de Yáñez, esto debería contar con el respaldo del oficialismo. Bueno, la verdad es que hay sectores al interior del oficialismo que plantean que Ricardo Yáñez tiene que salir luego de las palabras del ministro de Justicia, pero hay otras voces al interior del socialismo democrático que han planteado sus reparos sobre la estrategia, al menos que ha definido el gobierno, para comunicar su impresión sobre la continuidad de la máxima autoridad de la policía uniformada. Aquí en el Palacio de la Moneda, de hecho, estuvo el senador socialista Fidel Espinosa. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones sobre la polémica que se ha generado acerca de la continuidad de Ricardo Yáñez. Último minuto. Respeto enormemente al ministro Cordero, pero no coincido en este tema con él. Yo creo que son dos temas totalmente diferentes. O sea, la corrupción que se ha descubierto en el caso de las filtraciones, de las conversaciones entre Hermosilla con el alto jefe de la PDI, ex alto jefe de la PDI, son muy distintos al caso que hoy día va a llevar, ¿no es cierto?, a una formalización al general Yáñez. Entonces, por lo tanto, mezclar ambas cosas en un momento de tanta dificultad, donde nuestras instituciones tienen que estar concentradas en combatir el crimen organizado y la corrupción, nos parece lamentable. Último minuto. Compleja la situación entonces para el general director de Carabineros, porque si hay algo que queda absolutamente claro, Rodrigo, en relación a lo que se ha ocurrido, en relación al panorama que se ha ido delineando durante las últimas horas, es que él ya no cuenta, al menos, con un respaldo transversal, sólido y restricto por parte del Ejecutivo. Si ya hay voces que han manifestado abiertamente que su continuidad es un problema para la agenda de seguridad, evidentemente que la reflexión que se ha invitado a realizar al general director de Carabineros debería tener alguna consecuencia, algún resultado. No lo hemos escuchado por parte de la máxima autoridad de la policía uniformada y quizás dentro de las próximas horas se podría dar esa visión, se podría escuchar esa visión por parte del general Ricardo Yáñez. De todas maneras, el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, durante esta jornada explicó sus dichos. De alguna forma, Rodrigo, de todas maneras, toma un poco de distancia en relación a esta tajante opinión que había entregado sobre la continuidad de la máxima autoridad de la policía uniformada. Vamos a escuchar algunas entonces de las declaraciones que dio el ministro de Justicia durante esta mañana en el Congreso Nacional aquí en Santiago, en medio de su participación en una comisión que se estaba dando en el Senado. El Ejecutivo ha transmitido esta idea que las instituciones son más relevantes que las personas y por una razón extremadamente simple. Uno no puede personalizar el ejercicio de los cargos y sobre todo y especialmente cuando uno aborda los temas de seguridad. No le hacen bien a las instituciones, tampoco le hace bien al país, pero por cierto, el Ejecutivo ha definido como un criterio y un horizonte la formalización y por cierto, hasta antes de eso, las decisiones son individuales de cada una de sus autoridades. Lo que a mí me corresponde como autoridad del Ejecutivo es tratar de resguardar la continuidad de las instituciones. No queda para nada claro. Para nada claro. No fue tajante. Ayer lo sentí tajante. Hoy cuando vi el video, no vi el programa, no vi Tolerancia Cero, que lo hace la Mónica y Fernando Pausa. No lo vi. Hoy día vi el extracto. Me parece que no tiene nada que ver con lo que dijo ayer. Ayer fue sólido, contundente, ¡pum!, lanza la bomba. Hoy no lo vi así. Lo último que quiero decir de esto es, ¿saben cómo se soluciona? Y esto es un mensaje para el gobierno y para los asesores comunicacionales del gobierno. Diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El general Yáñez va a continuar en el cargo hasta el 7 de mayo de la formalización. El general Yáñez va a continuar el cargo independientemente de la formalización. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen algo tan sencillo? Esto es el general de Carabineros. Acá no estamos hablando de cualquier cargo. Hoy día sabemos que el principal problema que tiene nuestro país es la inseguridad que vivimos todos los días acá. Tenemos a Sergio Muñoz, el de la PDI, hoy día declara a las 4 de la tarde, formalizado absolutamente. Y el general de Carabineros es el que hoy día se está jugando su continuidad o no. Ministro de Justicia por televisión aconsejándole que mejor renuncie antes de la formalización. Corten el queque de una, eso es más fácil. Sí, va a seguir. El presidente lo apoya, va a seguir, va a continuar. Por lo menos hasta el 7 de mayo va a continuar. ¿Por qué no lo dicen?
Acá no están jugando con cualquier persona. Acá están jugando con el general de Carabineros. Por lo tanto, lo más sano es decir la verdad de cara al país y no enredarse que un día algo, que hoy día otra cosa, que mañana más tarde. No, digan la verdad. Punto final y así cierran el tema. Rodrigo Sánchez, querido, gracias por todo. Vuelvo contigo La Moneda, cualquier cosa. Como siempre, muy generoso. Gracias por todo.